Ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos, en Radio La Mosquitera. Muy requete buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas sobre todo, a este programa llamado Contemporáneos, emitido en La Mosquitera FM, radio comunitaria en el 88.1, un programa donde habitualmente nos dedicamos a presentar literatura de En Nuestro Tiempo. Buenas noches, joven Pablo, correalizador. ¿Cómo anda, señor Sangrandi? Bien, bien, todo bien. Sí, igualmente... ¿Cuál es el adjetivo? ¡Fuck you! Nada, me tiene la pelota llena, muchas cosas en torno a la Feria del Libro y de la literatura mendocina. Estábamos hablando ahí fuera del aire, pero en mi caso yo prefiero dejarlo para un capítulo que hemos prometido, nosotros dos nos hemos prometido. Sí, pero podremos ir adelantando algunas cosas. Yo voy a aprovechar que estoy con casi 40 grados de fiebre, sí, como para dejar febrilmente que fluya la púa. Ajá. Así que me parece que van del capítulo de hoy con el autor que vamos a trabajar, claro, el señor Martín Gambarota. Vamos a sacar algunas, digamos, pie de página, apostillas a un futuro trabajo sobre la crítica a la literatura mendocina, ajá, a los dispositivos de proyección de la literatura mendocina. Muy bien dicho. Y otras cositas. Dispositivos de proyección, claro, dispositivos de proyección que no admiten a gigantes autores como es Martín Gambarota, el autor de esta noche, peronista, kirchnerista, y sin embargo nunca lo invitaría el dueño de la feria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es status quo. Esa es yo creo que primero no lo ha leído. Segundo, claro, no es status quo. Después de eso. ¿Entendés? O sea, sí, todo lo que sea manso para la cultura de la clase media, eso es convocado y festejado y aplaudido y reivindicado. Ahora, Rubio, Gambarota, ni siquiera Rodríguez invitarían. Coincido con vos por ignorancia, porque no deben tener la más puta idea de quiénes son estos escritores. Pero además, porque nada que movilice un milímetro lo establecido tiene lugar en la Feria del Libro, ¿eh? Así que esas son algunas de las cuitas que tengo encima. No es que no vayan a escritores que valga la pena irlos a ver. Digo, la política cultural, la idea desde dónde se organiza una Feria del Libro y de dónde se gestiona, ¿no? las invitaciones. Obviamente deben haber muchas actividades muy interesantes en esta feria, pero estamos hablando acá de políticas culturales, ¿no? Sí, de hecho, nosotros, por lo menos yo estoy hablando de eso. Vamos a ser concretos, una Feria del Libro pasa. Claro. El dispositivo, la ausencia de dispositivos de proyección, como dije recién, es permanente. Claro. O sea, esto es efímero, la feria va a quedar hasta el año que viene, una renovación en última instancia, pero esto se termina la semana que viene, balance, sí, en términos políticos, pero creo que deficiente en términos culturales, sí, porque la cultura no se construye con un evento. Exacto. Sí, y dos veces tuve un fallido, Dr. Freud, Feria del Libro. Dije, claro, justamente la Feria del Libro, las editoriales autogestivas no están participando en la feria. Bueno, amigos, esta noche, como decía recién Pablo, Martín Gambarota, nuestro autor del capítulo, quien en un momento escribió en un texto increíble que se llama Puntum, sobre el que vamos a estar bastante esta noche, dice: de izquierda a derecha, dominante bajo el cielo, gris analgésico, y con ello hacía una pintura increíble de lo que fue el menemismo en los 90s en este territorio. Así que, amigos, Martín Gambarota, un tremendo poeta, esta noche en Contemporáneos. Bueno, esto es una serie, pero voy a leer las 3 partes de una serie que aparece en la antología de Latinale. Cuando se corta por primera vez un pomelo en un lugar desconocido, con un cuchillo de punta redonda y poco filo, más apto en realidad para untar manteca, el pomelo se vuelve
más extraño que el mundo que lo rodea, de modo que mirarlo detenidamente por demasiado tiempo antes de partirlo es una invitación al pánico. Cortó un pomelo transversalmente, partió en la mañana en gajos raros la carne, rosada expuesta por primera vez, hirió con énfasis su mundo intraducible, generando una pausa acá en el contexto de la fruta acuchillada. No está dado el contexto para cortar un pomelo, pero igual corta el pomelo, y así cambia el contexto dado. Con un ademán ficticio produce y no produce, una alteración momentánea que oblitera el único dato cierto: nunca hubo fruta por cortar. Esto que ahora suena se llama Mantratrones. Una banda genial, a ver. También editado por Mamushka Dog Record, un lugar donde la música está libre y gratuita y además editan cosas nuevas y perturbadoras también. A ver cómo suena Mantratrones. Lo que antes escuchamos fue la mismísima voz de Martín Gambarota, nuestro autor del capítulo, leyendo un texto que está en el medio de Relaxo Más Angola, que es una especie de lo que sucede por fuera de la producción del texto. Él mismo lo describe así, ¿no? Es la materialidad misma del que escribe, ese tema del pomelo y de la intervención sobre la realidad. Está muy bueno. Es una entrevista y que termina con una lectura para la TV española, creo, o algo así. No tengo el dato preciso, enseguida se los digo. Bueno, Martín Gambarota nació en Buenos Aires en 1968. Publicó Puntum en el 96, ganó un concurso, ganó un premio ese texto. El primer premio de poesía hispanoamericana auspiciado por Diario de Poesía. Exactamente, claro. Él iba a decir, a veces los premios premian buenas cosas, claro, pero claro, particularmente este premio en ese momento es bastante particular, porque hay que entender que es en un momento es un premio que legitima una tendencia, una forma de entender la poesía, bien, la literatura en general. En un medio que estaba en toda la disputa que se dio posteriormente entre los medios, digamos, las revistas literarias en los 90, bien, que venía con la herencia de los epifánicos, los neorrománticos, los objetivistas, los neobarrocos, bien. Tienen una política de apoyo editorial, la revista, a el objetivismo argentino. Sí. En cierta manera, ¿no? O por lo menos intervienen en las disputas que habían en el momento, apoyando a textos como Puntum, apoyando al texto de Cucurto, en fin. Bueno, después publicó Pseudo, un libro del 2000 en Vox, Relapso Más Angola en el 2005, un texto muy lindo ese. Bueno, y Pseudo también es tremendo. No vamos a estar esta noche mucho en Pseudo, vamos a dedicarnos más a Puntum. En 2007 la editorial chilena Calabaza del Diablo editó Refrito, libro compuesto con partes de Pseudo y Relaxo Más Angola. Se reeditó en 2011 Puntum. ¿Qué más? Para un plan primavera, es una especie de plaquetita que es lo último que conocemos, por lo menos que yo conozco de Gambarota. ¿Qué más se puede decir en este encuadre? Que tiene algo interesante, que fue uno de los editores, uno de los fundadores, creo que con Rubio de poesía.com, una de las primeras páginas de poesía argentina de internet. Era genial, no se consigue más. No, de hecho, bueno, todo ese archivo pasó con lo que pasa con la materialidad de muchas de las páginas de internet, que cuando se ve que se cae o, digamos, desaparece ya el servicio, ese archivo desaparece si no se ha reeditado. Lo hablamos nosotros cuando vimos el tema planta, ¿te acordás? Que la cuestión efímera de las revistas virtuales, ¿no? Sí, ¿no? Hasta llega un momento en donde se ponen a editar, ¿no? En papel, bien, muchos de esos elementos se van perdiendo, mucho del acervo que tenía poético esa revista. Me parece interesante mencionarlo porque es un poeta que se inscribe justamente en ese momento en donde todavía hay libros. Bien, son autores que como que la tecnología le va llegando, la aprovechan,
pero que están en ese momento, en el último momento tal vez de pensar solamente el libro como único formato de poder hacer público su poesía. No estaba previsto otra cosa, ¿no? Hasta ese momento. Bueno, Poesía.com funcionó entre el 96 y el 2006. Otro datito interesante de Martín Gambarota sería que trabaja como periodista desde hace muchísimo tiempo para el Buenos Aires Herald. Como analista político trabaja. Sí. Y bueno, eso, que maneja muy bien el inglés, vivió en Inglaterra, es hijo de Héctor Gambarota, economista y militante de Montoneros. Se exilió en Inglaterra en 1976 con su hijo Martín, que por entonces tenía 8 años. La familia de Martín Gambarota regresó en 1983. Acá tiene una frase que me llamó la atención cuando está hablando de su propia vida. No habla mucho en las entrevistas que yo he estado revisando sobre su biografía. Creo que está muy presente en su poesía por momentos. Nunca te despedís de pensar la política o de escribir a partir de ese lugar que es el exilio, dice. Bien, y lo dice un chico que, si bien lo vivió como niño el exilio. Claro. Sí, pero hay otra entrevista donde él también recuerda eso, ¿no? La cocina política, su cocina real, ¿no? Ahí con todo el discurso político sobrevolando. Después también hace referencia... Martín Rodríguez, dijiste, la cocina política. Perdóname, sí, eso... No, pero que claro. Está bien. La cuestión cuando la cocina política pasa por lo que decía Martín Rodríguez, una familia montonera. Exacto. La cocina política es eso. Sí, se me mezcló con Martín Rodríguez, pero lo que él dice ahí es eso, digamos, de una lengua virgen del impacto de la lengua de los militares también, ¿no? Estando en el exterior. Bueno, ¿qué otros datitos se podrían agregar en este primer movimiento de contemporáneos en torno a los textos de Martín Gambarota? Vamos bien. A fallidos. No, pero no están tan fallidos. Después vamos a ver por qué se va a juntar todo. No, una cosa que me parece interesante que Gambarota fue muy apoyado por Fockwell. Bien, de hecho, en la editorial se publica por primera vez en el 96, Punctum, es editorial de Tierra Firme, que es la editorial de... donde Fockwell estuvo también ahí. Bien, igual de Tierra Baldía, un poquito anterior. En esa es en la que puso toda la moneda. Claro, o sea, Fockwell, entre todas las cosas que hizo, una cosa que también me parece interesante y habla también de su militancia por la literatura argentina, su apertura estética y también su decisión política es la de apoyar autores incipientes. Claro. Bien, llega inclusive a decir que toda la Punctum, de hecho tenía un fetiche con la revista, con Punctum, que lo tenía como originales en su mesita de trabajo. Llegó a decir que Punctum de Martín Gambarota resume todo el pensamiento crítico de Horacio González. Qué loco. O sea, más allá de que es el pugazo que manda, ¿no? Pero digo, esa es la opinión que tenía un autor que obviamente era muy lúcido y muy perspicaz a la hora de hacer genealogías, a la hora de hacia adelante y hacia atrás, ¿no? De ver lo que venía posteriormente. Hoy leía eso, le preguntaban ¿por qué está dedicado a Fockwell? Punto, ¿no? Que está dedicado a Fockwell. Y el loco dice, bueno, porque fueron amigos, pero también por la cosa heroica que tenía el chabón Fockwell de apoyar cosas que le parecían buenas. En esto hay que decirlo, o sea, Fockwell en la editorial Tierra Baldía fue el primero que publicó a Perlonger. Claro, se volvía loco el chabón. A Emeterio Cerro, a Waldo Lamborghini. Claro. O sea, la poesía de Waldo Lamborghini salió publicada por él. O sea, es una tirada muy, digamos, fue una editorial muy efímera. Bien que sacó dinero de la publicidad, que hizo mucha guita Fockwell en ese sentido, perdió mucho también, como él dice. Y bueno, son títulos que, digamos, que en el momento, para un público limitado, porque la poesía tiene un público muy limitadísimo, ¿no? Pero que fueron señeros y que posteriormente produjeron efectos de lectura, bien, efectos literarios que hoy todavía los seguimos escuchando. Sí, totalmente. Lo que estaba en esos libros de los tempranos 90, dice Martín Gambarota, era el análisis de situación de esas cosas que eran casi tabú y solo se podían enunciar en textos urgentes. Ahora que lo pienso, Punctum era un poco eso, un análisis de situación en verso. Ese es Martín Gambarota esta noche en Contemporáneos. Sin vos, mi mundo es desértico. Te veo ahí y me miras.
Epa, ¿qué pasó que no me escucha? Ahora sí, este electropop furioso se llama Electrón, precisamente, y es la musicalización de esta noche en Contemporáneos. Nada que ver con un poeta como Gambarota, pero eso nos gusta en Contemporáneos. Que no tenga nada que ver la musicalización con lo que hablamos. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Segundo bloque de Contemporáneos esta noche. Vamos a saldar una imprecisión que tuvimos recién. Bien, el audio anterior, el que estuvimos escuchando de Martín Gambarota, está en la página, está en la web, bien, en YouTube lo pueden buscar. Es el 6º Festival Rodante de Poesía Latinoamericana, Latinale. Bien, para quien les interesa escuchar un poco el audio que nosotros vimos, y es mucho más amplio, también habla sobre sus influencias, que vamos a seguir enseguida. Lo pueden encontrar en el Facebook de Contemporáneos. Exactamente, así es. Bueno, en el segundo bloque habitualmente nos dedicamos a pispear, a sobrevolar quizás, y a veces a detenernos bastante en entrevistas. A veces hay muchas, a veces hay pocas. En el caso de Gambarota hay varias interesantes. Tienen varias razones de ser. Me parece que hay algunas entrevistas que con algunos autores por momentos no hay, y otra es cuando un autor tiene la caladura que ha tenido este autor, bien con las generaciones posteriores, entonces se lo toma. Y también por la reedición, que hace poco que salió la reedición de Punctum por Mansalva, y que también generalmente hay un pretexto para la entrevista. Para la entrevista. Precisamente voy a empezar con una de esas, con motivo de la reedición de Punctum. La realiza Silvina Friera. Me gusta mucho cómo labura esa mujer. En página 12. Exacto, en página 12. Y en un momento, enseguida voy también a leer un pedacito de una incipiente crítica que hace al comienzo de la entrevista. Dice: esta intención de meter el oído tenía que ver con el contexto. Sentía que en la poesía de entonces no había oído. Se refiere a Punctum y a 1996. No sé, aunque puede ser, responde Gambarota. Para mis textos el oído importa. El idioma que se habla es una zona peligrosa que se puede confundir con lo coloquial, que es otra cosa que no me interesa. ¿Se entiende? Digamos, al chabón le interesa el sonido del habla, pero no el coloquialismo o lo coloquial. Una cosa es lo coloquial, continúa Gambarota, y otra la frase de Celarrayán, que a partir de una frase escuchada en una pizzería podía disparar un texto. No sé si había o no oído en la poesía de los 90. De hecho, La obsesión del espacio es muy anterior, aunque no la había leído en ese momento. Se refiere al libro de Celarrayán. Cuando lo leí, fue una alegría porque encontraba que decía lo mismo que yo pensaba, pero de mejor manera. Sí recuerdo que tenía la necesidad de plantear que un texto tiene que tener oído. En ese sentido, aunque lo escribí yo, andá a saber de dónde vienen muchas de las frases de Punctum. Tenía una atención intensa puesta en lo que se decía en las charlas nocturnas con amigos y conocidos, y en ese estado medio caótico fueron saliendo los poemas. Bien, bueno, acá está claro que citas Celarrayán. Y concretamente cuando dice que la poesía tenía que tener oído, recordemos esto que decía Celarrayán, que el poeta era aquel que era hablado por la poesía. Claro, y en el prólogo de La obsesión del espacio, él dice que como empieza sus poemas, él va a la pizzería, ¿no?, y escucha. Sí. Y eso lo lleva, es el copete que abre todas las frases de sus poemas. Claro. Bien, acá es interesante, un poco hace la distinción entre lo que es el coloquialismo. Sí. O sea, si podemos ver por un lado el coloquialismo de un Hellman, y por otro lado tenemos a ese captor, ese radar de la lengua bárbara, ¿no?,
Claro. Que es el Arayán. Coloquialismo sería tratar de reproducir mediante el artificio de la literatura cómo habla la gente de una determinada época, de un determinado lugar. Eso podríamos llamarle coloquialismo. De lo que habla Zelarrayán y de lo que habla Gambarota es otra cosa muy distinta, que es estar permeable y estar atento a los fenómenos del lenguaje de tu tiempo. Y a esos hitos del lenguaje, a lo que Zelarrayán dice, una frase dispara. La lengua de la época, o sea, estar atento a la lengua de lo que te dice la época. Y porque ahí funciona eso de ser hablado por la poesía. No como una cosa del otro mundo, de un dios. No, loco, sos hablado cuando ese contexto, ese caldo de cultivo social, cuando sos permeable, cuando estás atento a ese fenómeno de tu tiempo, ¿no? Bueno, y con respecto a eso continúa Silvina Friera preguntando, dice, ¿cómo empezó Puntum? Quizás por esos 3 o 4 personajes que se conocen y están en una cocina en una situación nula, responde Gambarota. Eso es Puntum, más o menos. Originalmente, dice, también habían textos anteriores que sentía que no iban para ningún lado, pero en vez de empezar de cero los retuve. El tema, que es una especie de monólogo de Sid Vicious, el poema, que es una especie de monólogo de Sid Vicious, es anterior y está integrado en ese caos. La idea era que había que hacer algo más extenso, más extremo, para bien o para mal, concluye Gambarota. Y nos da acá varias pistas para empezar a presentar Puntum, que va a ser sobre todo el libro que nos dedicaremos esta noche de Gambarota. Claro, está el menemismo de telón de fondo. Y sin embargo, aunque esté el menemismo de telón de fondo, quizás el tópico más central al libro sea la militancia de los 70 y cómo la militancia de los 70, del peronismo de los 70, del peronismo revolucionario, cómo se podía hablar de eso en los 90, en el contexto de los 90. Claro, él dice, ese es hay que tener en cuenta que el libro es del 96, o sea, acá el marco, ¿no? es fundamental. Uno lo puede leer ahora y dice, ha leído muchas cosas posteriores a este libro que suenan a Gambarota sin ser Gambarota. Es decir, acá te das cuenta un poco el reflejo, ¿no? Claro. Posterior de la obra de él. Pero en el 96 lo que escribe es una cuestión muy extraña, muy de la periferia, muy desde afuera. Está plantando en medio de la orgía neoliberal, bien, un lugar de resistencia desde el lenguaje, claro, desde los perdedores, porque en realidad en un momento en donde, como él dice, esta fue el negociado de la democracia, ¿no? O sea, con el fin de la primavera alfonsinista, que esa especie de pacto de silencio sobre los 70 que no se podían hablar. Exacto. Es decir, hablar desde la militancia de los 70, hablar desde Montoneros o de otras organizaciones, era hablar desde los jóvenes que habían casi kamikaze suicidas, bien, y que habían perdido. Totalmente. Entonces lo que él toma es eso, es decir, bueno, por una cuestión también familiar, bien, pero una cuestión de que ver que ese peronismo que está ahí no es, digamos, no era el último peronismo, es decir, hay que verlo al trasluz de lo posterior, claro, bien, a lo que vino, o sea, estamos hablando del año 96. Pero fíjate hasta qué punto eran perdedores y hasta qué punto no se veía lo que venía, que mirá lo que dice Gambarota, dice, en ese tiempo, mientras escribía Puntum, me despedía del peronismo. El indulto a los militares fue demasiado fuerte para mi estómago. Esa era la despedida de un peronismo que se había vendido. Una despedida que intuyo que Lamborghini pudo haber sentido desde otro lugar. Me despedía de algo vivido, presenciado, heredado, pero no se podía poner sobre la mesa. Si hay algo que no se puede nombrar, pero lo nombrás en un contexto literario, tiene un potencial muy fuerte porque es el único campo que queda disponible para hablar de eso, para aquellos que piensan que la literatura es solo pelotudez y pasatiempo. La literatura muchas veces ha sido esto que acaba de describir Gambarota. Era socialmente inaceptable hablar de la militancia de los 70, de Montoneros, de la izquierda peronista. El gesto pasaba por preguntarse a quién le interesaba el peronismo. Supuestamente a nadie. Entonces aparece un joven poeta que dice, me voy del peronismo y acá dejo este texto. Un poco el espíritu pasaba por ese gesto. Se refiere con este texto a Puntum. También es interesante ver la actitud de Gambarota en la escritura de Puntum,
Bien, que un poco viene a tirar por bajo el lugar común sobre la poesía de los 90, la idea de que la poesía de los 90 transmitió la apatía política, que no es así, o sea, la verdad, o sea, de hecho, la que se llama como poesía 90, posteriormente que se llamó, que todavía hay un montón de interpretaciones si fue algo netamente de puertas al puerto, ¿no? Digo, ya la pirámide de Mal, o si tuvo una trascendencia mayor, pero lo cierto es que no solamente era una cuestión, una cuestión de apatía generacional, sino que hay un posicionamiento político concreto con cada una de las, no digo todos los autores, pero muchos de los autores, y con la forma que tienen los autores de autogestionar sus propias obras, porque hay que recordar que la cuestión de la poesía, digamos, de las editoriales autogestionadas, de las cartonerías, no viene solamente del 2001, es mucho antes. Exacto, antes ya estaban algunos de estos experimentos. O sea, el problema de los autores jóvenes o los autores nobles que no podían acceder a las editoriales porque eran ninguneados o simplemente no podían entrar en los esquemas del mercado, ya venía de antes. Exacto. Entonces, en este sentido, viene a tirar por bajo la idea, el lugar común, el tópico, ¿no? De que la poesía de los 90 es una poesía apolítica, atravesada por la merca, ¿no? Y que no dice nada de su contexto político. Exacto, eso, y que es frívola, dicen también. Pero bueno, un lindo tema para pensar, más allá de las ninguneadas que vos recién denotabas en lo que contabas, que hacen algunos sectores acerca de la poesía de los 90. Un lindo tema, sí, para pensar y para reflexionar, es qué pasó territorialmente. Es decir, pues, yo sí pienso que, claro, fue muy Buenos Aires céntrica el fenómeno llamado literatura de los 90, pero tiene que haber explicaciones para eso, tiene que haber explicaciones de por qué ese fenómeno, por ejemplo, no llegó a nuestro territorio. Bueno, desde que empezamos el ciclo, este año, hemos tomado un montón de autores de los 90, y lo que la recurrencia siempre es la ausencia de voces del resto del país. O sea, y esto es cierto, o sea, hay un relato de la poesía de los 90 que es una poesía porteña. O sea, y esto, nos gusta o no nos guste, es así. O sea, ya sea porque no ha habido un rastreo o porque desde las voces que podían salir y surgir desde la periferia, si se quiere, si vemos Buenos Aires como un lugar central, bien, o sea, la periferia podemos hablar Mendoza, San Luis, San Juan, bien, que no tuvo exponentes, o esos exponentes no pudieron organizarse, o no hay memoria de esas organizaciones. O quizás esos exponentes rechazaron reaccionariamente el nuevo fenómeno. Esa es una hipótesis que yo tengo de laburo. Chicho se nos está quedando dormido, me parece, al otro lado. No, estaba muy atento. Bueno, vamos a escuchar en esta partecita. Miren, hay una muy buena entrevista a Martín Gambarota, se la hace otro poeta, respetable. No es un poeta que me guste mucho, ha estado en contemporáneo, se llama Silvio Mattoni, es un poeta cordobés. La charla es genial. Vale la pena escucharla toda. Vamos a escuchar un pedacito, una pregunta de Silvio Mattoni a Martín Gambarota y una respuesta que bien viene para este momento de la charla. Adelante, Chicho. Pasando a lo que quedaría representado en esa aproximación realista de tu primer libro, ¿no? de Puntum, que no sé si hace falta decirlo, pero que es un libro muy influyente, que ahora se ha reeditado, que un poco marcó cierta época. Digamos, ¿cómo encontraste aquello de lo cual querías hablar, ¿no? O sea, la cuestión como del fondo de época, o eso que está un poco expuesto ahí, más allá de las cuestiones propias de la poesía, ¿no? Cierto gesto, incluso hasta la relación con la política, que no va de suyo simplemente con la pretensión de realismo, que puede ser que tenga otros contenidos, ¿no? O sea, el tema de la relación con la época, el momento de la escritura, ¿no? Más allá de la interpretación. Sí, posterior. Yo creo que yo creo que en ese momento era mucho más realista de lo que me interesaría hacer ahora, ¿no? Era como programáticamente realista, e incluso esto que vos mencionás como algo que excede el realismo, ¿no? La cuestión política o el fondo de época, para mí, equivocadamente o no, eso era el realismo, ¿no? Yo lo que me pensaba que me proponía hacer era representar lo que veía. Yo veía, por ejemplo, que en ese momento en Buenos Aires, en Argentina,
por ahí estoy equivocado, pero había un contacto entre clases sociales muy singular, ¿no? Una mezcla, llamémoslo, de clases que por ahí en otras sociedades más estructuradas y más estructuradas no se ve tanto, ¿no? La mezcla de clases o la mezcla de orígenes y cierto, no digo que absoluto, pero cierta posibilidad de intercambiar experiencias. Eso yo lo veía que estaba sucediendo, que pasaba, pero que estaba entrando claramente en crisis. Eso para mí era un tema, no quiero ponerme pesado con el asunto, pero para mí era un tema para tratar un tema del realismo, ¿no? Es decir, esto está sucediendo y no lo veo, y qué bueno estaría poder meter esto en un texto, ¿no? Esto de el intercambio de experiencias. Bueno, ahora, después, claro, hay varias maneras de presentar una cosa a partir hay varias maneras de presentar un asunto real. Uno puede tener, por ejemplo, una mirada realista y frenar, o casi objetiva, que en algún sentido tal vez a veces cuando se habla del texto, cuando se habla de Puntun, se presenta eso, es decir, frenar y presentar casi como una especie de presentación de pruebas para el caso. Y otra manera es usar esa presentación de pruebas para después hacer que tenga un final de alegato, ¿no? Que sería una manera más clásica del realismo, llamémoslo marxista clásico, ¿no? Ahí estaba Silvio Mattoni charlando, preguntándole primero, y Martín Gambarota respondiendo, cosas todas para mí muy, muy interesantes. Es decir, habitualmente se ha considerado a Puntun dentro de un paradigma estético que es el objetivismo, y también se hizo extensivo a otros libros de esa época, y está bueno lo que dice, porque el objetivismo no solo tiene la función de presentar y de notar lo que hay, ese es uno de sus poderosos dispositivos estéticos, sino que también muchos de estos objetivismos registrados en Latinoamérica tuvieron un sentido de alegato, es decir, de presentar lo que hay y al mismo tiempo superarlo con una posición, que no es la posición del discurso a los Hellman o no sé, o a otros poetas. Tampoco es la mera enumeración de objetos, o sea, ahí lo tenemos el caso de que si bien Januzzi trascendió el objetivismo más cuadrado, si se quiere, ¿no? Pero que estaba hablando de otra cosa siempre, o sea, digamos, una proyección más allá de la enumeración, ¿no? Mucho más profunda. Acá me hizo acordar una cosa que leí también de Gambarota. En un momento él dice, en una entrevista, también la misma entrevista que estábamos viendo al principio de Freira, de Silvina Freira, perdón, decía, yo leía a Saer, Juan José Saer, y me parecía buenísimo, pero me preguntaba, ¿de qué país es esto? Ese tipo es claramente un genio, o sea, Saer, ¿no? Sí. Te das cuenta cuando lees la obra. Pero a la vez también aparecía la pregunta de qué país estaba hablando, de qué personajes, jóvenes que se mueven como si no existiera la decadencia alrededor. Lo que se escribe desde los márgenes se termina incorporando, pero hubo un momento en donde claramente escribía de afuera y traía algo que no estaba. Y eso también es hacer literatura. Cuando se produce una reflexión, se empiezan a encender alarmas. Cuando sos joven, tenés esa ventaja. Nadie te puede cuestionar a partir de un texto que funciona. No me conocía a nadie, estaba armando el tablero como me parecía y nadie esperaba nada de mí. Este potencial tan fuerte, quizás en su conjunto, lo tuvo la poesía de los 90. Sí, muy, muy bien seleccionada la parte de la entrevista, ¿eh? Sí, era muy necesaria esa referencia. Justamente hacia adelante en la charla de Mattoni con Gambarota hablan de eso, ¿no? De la incorporación de personajes y temas que no estaban en la poesía argentina hasta ese momento, de registros, el muñequito arriba de la heladera, no sé, hay un montón de elementos que se incorporan con Puntun o con el movimiento de la literatura de los 90 a la poesía argentina, y no estaban. Bueno, precisamente es lo que viene, el comienzo de ese gran libro, Puntun,
Eso es lo que vamos a escuchar a continuación en Contemporáneos. Una pieza donde el espacio del techo es igual al del piso, que a su vez es igual al de cada una de las 4 paredes que delimitan un lugar sobre la calle. La bruma se traslada a su mente vacía, no sabe quién es, y el primer pensamiento, un perro que se da cuenta que es perro deja de serlo, vuelve a formar parte del sueño, pero aparece, difusa, la maceta. Una pava abollada con plantas en el centro de la mesa, 2 caballetes sosteniendo una tabla de madera. Entonces está despierto. Las manchas de óxido en el cielo, el color de la luz sobre las cosas, el cielo que se retrae y es óxido borroneado entre sus ojos y cae dormido de nuevo, pero aparece un orden en la materia despierta, la ubicación lúcida del lugar en el día, el ruido, el cuerpo latiendo, la ruina de una idea que corre por una red de nervios, palabras de acero contenidas en un soplo, un orificio cabeza de alfiler en una cavidad del corazón. En el segundo estante, un tenedor torcido entre el alcohol puro y las Gillette usadas. Sobre la heladera tiembla una estatuita. Es un tenista bañado en oro falso en el acto de sacar el primer servicio. Cada minuto un trofeo de plástico. ¿Y en qué momento un hombre pierde noción y su mente queda en blanco? Cuando no puede dormir y no aguanta el hecho de estar despierto. ¿Cómo se llama eso que cuelga de la pared? ¿Cómo se llama eso que cubre la lámpara? Rodeado de cosas sin nombre, a mí también me hubiera gustado empezar esto con de noche junto al fuego, pero acá no hay, salvo en potencia, fuego. Y eso que se divisa, una oscuridad baldía sobre nosotros, a duras penas puede ser llamada noche. Nada hace suponer el final de la transmisión nocturna que ahora termina y deja la pantalla nevada, trasladando a la penumbra del pasillo la oscilación de un aire gris que no provoca ninguna emoción salvo en las cosas. Antes del corte de la programación estuvo el vuelo de una polilla en la pantalla, a contrapunto de la banda de sonido del Gran Chaparral. Una japonesa que se tiraba a la pileta, los subtítulos en verde decían: ¿acaso no eres tú la de los ojos azules? En otro canal, el documental sobre el cáncer de piel, y en otro, un delfín saltando aros de fuego, y de nuevo la japonesa secándose la nuca con la toalla, mirando la cámara, cambia y otro dice: solo se escribe acerca de la muerte por dinero. Cadáver, esto ya no es un rock. Algunos roban estéreos, otros roban esposas, pero todos robamos. Discriminando entre el dolor y la apertura siciliana, basta la pieza y en una hoja escribe la jugada en una partida por correspondencia que va a reproducir un tablero en Concordia en otra noche. Alguien lee la nota: jaque, torre negra, toma, peón alfil 1 mate, y sabe que todas sus piezas están perdidas. No hay color, únicamente queda la variación en los tonos de gris que, en el pasillo, se funden con el destello aguado de un aviso de yogur, que viene de la calle, porque lo más importante, dice, es uno mismo.
Electrón se llama la banda que escuchamos esta noche en Contemporáneo, un electropop así golpeadito. Bueno, estamos rejugados con el tiempo, así que lo pisamos y nos vamos a otra cosa. Hacela circular en compartir a esa nación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar y así multiplicar. Ese amor volverá. Hacela circular en compartir a esa nación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Doná sangre y hace que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza. Espíritu grande. Colecciono porquerías, color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura. Experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. ¿Cómo ser detrás un vidrio? Me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. Mantratrones se llama esta agrupación que pone el cortinado a Contemporáneos esta noche entornados o en torno a Martín Gambarota, sus textos, en particular Puntum. Y en nuestro tercer bloque habitualmente nos dedicamos a la cosa crítica, ¿no? Bueno, vamos a hacer referencia acá a algunos comentarios, algunas lecturas en torno a Gambarota, que bien valen la pena referenciarse, ¿no? Yo empiezo con la de Silvina Friera, laburante ahí de página 12. Dice: la operación Gambarota, o no pasa nada, o no se entiende lo que pasa. El enemigo, y acá cita Gambarota, el enemigo tiene estilo robado de Canal 13. Anota Gamboa, un ex capitán montonero de la región norte, uno de los personajes protagónicos junto a Guasuncho, Confucio y Cadáver del poemario Puntum. De esta manera Friera comienza a presentarnos y a leer el libro sobre el que hemos estado esta noche. Hay que tener en cuenta que el libro fue publicado en 1996. Yo creo que acá cualquier lectura lúcida de su contexto histórico produce una especie de evidencia de lo que pasaría después. Esto que dice: el enemigo tiene el estilo robado de Canal 13. Sí. O sea, eso, y hoy por hoy la puja por los medios entre el kirchnerismo y el grupo Clarín es más que claro, año 96 estamos hablando. Totalmente. Estos versos, continúa diciéndonos Silvina Friera, aunque usted no lo crea, los escribió un visionario poeta de 20 y pico en 1995. En plena fiesta menemista, esa voz emergía como si fuera el comandante de una pseudo célula clandestina que recuperaba, captaba y volvía a poner sobre las páginas de un libro la gramática y la sintaxis del debate interno de la militancia setentista desde un castellano punk rioplatense que metabolizaba la pedagogía poética de Azra Pound con la de Leónidas Lamborghini. Esto me parece genial, muy bien Friera, aplauso, medalla y beso, muy buena lectura. Hay un castellano punk muy de esa época. De hecho, también Celsi, autor que cuando trabajamos le hicimos la lectura de Planta. Bien, un crítico bastante particular en sí, que ya vamos a hablar algún momento con él. Dice que el Puntum se sustenta en tres líneas de fuerza. Uno es la música, otro es la poesía, otro es la política. Pero en los 90, dice, la música no era tan buena como lo fue en los 80. Claro. La poesía
no decía nada, y entonces se vuelve, hace un movimiento hacia Pound, bien, y la política era la política que tampoco había una opción política para dónde irse. Entonces él dice que lo que hace Gambarota es tomar esas tres líneas, o sea, se va hacia la cultura ética, o digamos el planteamiento ético del punk, bien, se posiciona en sus lecturas con Pound, con Lamborghini, bien, y toma la cuestión de la militancia los 70 y sigue ese cuestionamiento. O sea, es una operación interesantísima la que hace Gambarota. Sí. Y está buenísimo que hayas traído a los muchachos de Planta, porque la verdad que no entró el programa hoy, nos quedaron miles de cosas afuera y estaba por ahí también referenciado eso. Termino con la crítica o con la introducción a la entrevista que hace Silvina Friera, y cita otra vez a Gambarota. Dice: toda sangre derramada viene de antemano negociada. Dice otro verso de Puntum, ¿no? Ese discurso a contrapelo, revulsivo, escrito en los márgenes, no le impidió a Martín Gambarota, el poeta en cuestión, ganar ese año el primer concurso hispanoamericano organizado por la revista Diario de Poesía. Bueno, me pareció un lindo comentario a qué es Puntum y a qué es Gambarota. Acá hay otro de Nicolás Vilela también, un muchacho que escribe ahí en Planta, que también es muy esclarecedor. Dice: el ademán ficticio del libro consistía en examinar la falsa pacificación neoliberal a la luz del lenguaje de la militancia clandestina. Y yo me animo a decir que esa militancia clandestina no era solo la de los 70, sino también la militancia vital de chicos y chicas en los 90, ¿no? Que también eso es otro de los elementos que está sobrevolando el libro Puntum. No solo hay setentismo, no solo hay peronismo, no solo hay menemismo, sino también hay un espíritu de época, hay objetos de la época, hay sensaciones de la época. Bueno, es un libro verdaderamente capital para quien se interese en esto de la literatura contemporánea. Vamos a escuchar un poquitito más de la voz de Martín Gambarota. Él mismo va a hacer una lectura de sus procesos creativos. A ver. Esto es como una sensación, en el sentido como una sensación bastante reciente para mí, como ver, indagar. La literatura, en definitiva, es tratar justamente de buscar qué es la literatura. Y me parece que en ese sentido no hay mucha salida, hay mucha respuesta. La indagación misma vendría a ser la respuesta, ¿no? Uno piensa que puede haber un sentido mayor para la literatura, pero en realidad esa indagación misma es lo que termina siendo literatura, ¿no? La indagación de la literatura sobre la literatura es literatura. Productores de textos, performers, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor. Bien, amigos, prontos a la despedida, prontos al chau adiós de este lunes. Todavía tenemos un momentito más para escuchar a Martín Gambarota. Lo hemos leído poquito, así que vamos a leer un pedacito más de Puntum. Ensayo, Sid Vicious. Vicious en el sentido de sádico. De pibe apaleaba perros en el parque Slough. Y Sid porque ningún careta jamás le pondría ese nombre a su hijo. Mi verdadero nombre fue John Slicking. Creo que Slicking quiere decir preso en eslavo. Cuando tenía 15 aprendí a tocar el bajo, con 3 dedos. A los 19 usaba 2. Ese año grabamos un disco llamado La Gran Estafa del Rock and Roll y pasé unos días en el Chelsea Hotel. Al otro verano, toda la pendejada de Inglaterra andaba usando esas remeras con la primera plana.
de The Sound, estampada en el medio. Sid Vicious, decía el titular, es muerto. Bueno, ahí hay otro pedacito de Puntum. Ha estado Martín Gambarota esta noche en Contemporáneos. Bien, una gacetilla. Revista La Leónidas en la Feria del Libro 2012, miércoles 31 de octubre a las 21 horas. Espacio Cultural Julio Leparco, obviamente. Presentación del segundo número de la revista. Además, una introducción al bardeo crítico como herramienta de posicionamiento. Ahí está, ¿ves? Para el chabón que recién hablaba que en la Feria del Libro no pasaba nada. En la sala amarilla. Sí, de una. Miércoles 31 de octubre. Otra vez. Miércoles 31 de octubre a las 10 de la noche. A las 9. A las 10 ya no echan. A las 10 nos tenemos que ir todos. Sí. Tienen guardias. Súper recomendable eso. Bueno, ¿y qué más? Próxima emisión de Contemporáneos estaremos con José Villa. Qué buen capítulo. Qué buen capítulo. Es busquero. Ajá. 3 veces intenté hacer un capítulo de José Villa y no lo logré. Vamos a ver si esta vez sí. Ojalá, porque es un gran poeta. Bueno, también una forma de revisitar los 90. Bien, ha quedado una idea antes de terminar, me parece interesante. Se está hablando, y en realidad me parece interesantísimo, cuando una generación poética o un momento de una literatura X, bien, plantea una relectura del antes, el durante y el después. Bien, me parece que los 90 plantearon una forma de leer la literatura argentina desde el siglo XIX. Bien. Ahí lo tenemos a Martín Rodríguez cuando dice que su literatura es netamente política y lo único que él es literatura argentina política. Bien. Y me parece interesante trasladarlo también a otro lado, a otro posicionamiento. Me parece que cualquier literatura, pongámosle literatura mendocina, bien, pensar nuestro presente literario, bien, nos va a permitir en algún momento, esperemos, bien, poder leer el pasado, el presente y también el futuro. Claro. Bueno, era lo que teníamos preparado para hace un ratito, no nos entró en el programa hacer una especie de charlita acá, debate y espontáneo en torno a... Bueno, pero se abren y después se puede seguir trabajando, no hay problema, o sea, acá son puntos de trabajo, digamos, no se pierde nada. Lo que quiero decir es que sin espesor no hay nada, no hay ninguna de esas chances, digamos. Entendiendo la literatura como un pasatiempo, como un regodeo en cosas ya hechas y dichas, no hay ninguna chance, ¿viste? Y lo que tuvo los 90, lo que tuvo Gambarota fue espesor de tiempo, espesor no solo político, sino espesor de estar anclado en tu tiempo, de estar anclado en lo que sucede y poder denotarlo con la creación, ¿no? Y eso a veces... me permitiría agregar que también tuvo intemperie, ¿no? Claro. Tuvo una intemperie que era no estar posicionado con un poder, y acá hay que plantearse realmente si la verdadera literatura pasa por los agenciamientos con el poder o no. O sea, cualquiera sea el color, ¿no? O sea, porque en definitiva un poeta es un poeta y no un oficinista, y no un burócrata. Claro. Por ejemplo, con respecto a esto del espesor, también se podría hacer, y quizás la hagamos en ese capítulo post Feria del Libro, una lectura de los recientes premios Vendimia en nuestra provincia, ¿no? Sí, que son bastante ilustrativos también del momento cultural que está pasando en Mendoza. Más allá de la mampara turística de la Feria del Libro, como dije cuando empezamos el programa, esto va a pasar, digamos, va a quedar como un triunfo, digamos, dentro de la agenda política de cultura, ¿no? De la administración actual, pero el resto, digamos, no es indicativo de lo que se está produciendo culturalmente en Mendoza. Con solo decir que la feria de editoriales autogestivas, donde habitualmente nosotros nos dedicamos a esto, loco, a leer, ahí en esos fenómenos autogestivos son donde yo por lo menos he leído las únicas cosas interesantes de los últimos años. Bueno, si eso no está en la Feria del Libro, bueno, viste, no hay mucho más para decir al respecto. Bueno, así terminamos este contemporáneo de la fecha. Lo seguimos el lunes que viene. Muchas gracias al Chicho. Chicho. Se sienta mejor dentro de un rato. Bueno, y nos vemos. Gracias, Che. Gracias a todos por estar al otro lado.